podamos justamente ir viendo todas las cosas para seguir. Primero, cuando hablamos de la parte del otro componente después del glomérulo, hemos dicho que no vamos a separar, sino es el túbulo y el intersticio, ya que ahí se da la parte del intercambio, ahí es la función fisiológica de que puedan entrar las sustancias o los iones que sirven al organismo, sobre todo a nivel celular, como cuáles, sodio, potasio, cuáles se van a eliminar, cloro, cuál más se elimina lo que es hidroquiniones, etc., ¿no? Entonces, es la función que se va a dar a nivel del túbulo y del intersticio. El túbulo es el que va a colectar y luego en el intersticio se da ese intercambio. Y ahí va a suceder dos patologías o dos enfermedades. Es la nefritis túbulo-intersticial y la lesión renal aguda. Tenemos que entender que no es lo mismo. Primero, el término itis hace hacia una inflamación, ¿verdad? Entonces, nefritis, inflamación. Lesión, vamos a darle a la parte de esa afección del vaso sanguíneo por resultado de una hipoxia, provocando un daño, por eso el término lesión, un daño a nivel del espacio del intersticio y afecta por ende a la parte tubular. Por eso entonces son dos grupos, que no es lo mismo. Aquí en la nefritis está pasando inflamación. Aquí en la lesión está sucediendo una agresión, una situación que está provocando un daño. No es lo mismo en ese caso. Puede confundirlos mucho, es muy diferente. ¿Y quién provoca aquí, por ejemplo, una infección? Por eso se dice la espiromefritis. La infección va a provocar una nefritis intersticial. En cambio, una lesión puede ser hasta de un trauma. Hay un trauma, tal vez es una persona que estaba caminando, agarran un cuchillo y le dan justamente, le seccionan a nivel del vaso, la arteria renal. Al seccionar la arteria renal, ¿qué va a pasar? Va a entrar en un estado de hipoxia, lo que es el riñón no va a recibir oxígeno y ahí se provoca esa lesión. No va a desencadenar una inflamación. ¿Acaso cuando no hay oxígeno, cuando no hay nutrientes, desencadena una inflamación? No. Por eso son dos términos diferentes: lesión y nefritis. ¿Bien? Eso en primer lugar es lo que se va a presentar, son dos presentaciones. ¿Qué más menciona? Y ahí lo dice, ¿bien? Una lesión renal aguda, menciona, dice, los episodios críticos de esta lesión se deben a la isquemia, ahí mismo les están mencionando. Entonces es un problema vascular, el cual está traducido por una baja oxigenación, donde a nivel del túbulo, ¿bien? Entonces dice, son trastornos persistentes y graves del flujo sanguíneo. Nuevamente, el que provoca una lesión se va a dar por un problema vascular en el cual no va a oxigenar. ¿Y qué va a pasar con esos túbulos y el intersticio? Primero, se necrosan y mueren. Eso es justamente lo que sucede. Ahí están los que provocan las enfermedades intersticiales. En primer lugar, están las infecciones. Las pielonefritis aguda. Pero la pielonefritis, ¿qué provocaba? Nefritis túbulo-intersticial. ¿Listo? Vamos, otro. Luego está las pielonefritis crónicas. Sigue siendo una infección y es crónica. ¿Cuál va a provocar otra vez? Nefritis túbulo-intersticial. Muy bien, se está entendiendo hasta ahí. Nos vamos a los fármacos. Los fármacos provocan o desencadenan una reacción inflamatoria. Se está provocando una reacción inflamatoria. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a seguir siendo nefritis túbulo-intersticial por fármacos. Y luego tenemos ya otro tipo de afecciones y vamos a irnos justamente a eso. ¿Dónde está? Aquí está. Por plomo, eso ya son justamente afecciones. Luego está por la nefropatía por hipopotasemia. Entonces, esto ya son enfermedades metabólicas, los cuales están provocando no inflamación, sino que están provocando lesión. Entonces, ahí tenemos a los grupos que justamente van a dar a ese número. Dentro de lo que es la lesión renal aguda, el daño por una baja oxigenación, ¿qué va a provocar? Necrosis tubular aguda. Ese también es el nombre. Puede ser conocido como lesión renal aguda o necrosis tubular aguda. Hasta ahí estamos comprendiendo muy bien. Se repite lo mismo, el libro sigue repitiendo lo mismo. Es una lesión tubular y que obviamente es de instauración aguda. Una lesión no va a ser de instauración crónica, eso tienen que entender. Se debe por un problema vascular.
la situación, o sea, cuando llega a afectar a la parte de los riñones, para que sea crónico, lo que pasa es que la instauración se da más en los vasos sanguíneos. Cuando es un traumatismo, un golpe, es algo que se desencadena de forma inmediata, afectando, disminuyendo el flujo sanguíneo, ahí va a ser justamente lo que es una lesión regular aguda. Pero hay otro tipo de presentación que es la arteriosclerosis, donde ¿qué pasa con la arteria? Se engrosa, y aparte de engrosarse el flujo sanguíneo disminuye. Y ahí poco a poco se va a ir afectando, va a ir cambiando, pero no afecta un componente por la instalación, sino es de evolución crónica. Y eso va a ser más la parte vascular, pero sigue afectando de igual manera. Ahí es donde puede llegar a confundir los hombres. Bien, dentro de lo que es justamente esa lesión, ¿para qué vamos a hablar a todo esto? Si lo podemos traducir. Dice, y aquí les había mostrado una imagen, acá está, todo eso que menciona habla de que como hay una isquemia, como hay bajo flujo, lo que provoca este bajo flujo a nivel del endotelio es una disfunción. ¿Y esto qué va a provocar? Primero, libera justamente lo que son mediadores endoteliales, los cuales van a hacer de que provoquen una vasoconstricción, con un sistema que ya lo conocen a nivel de los vasos. Porque como no está recibiendo oxígeno del riñón, y esto sucede igual a nivel del cerebro. ¿Qué pasa cuando al cerebro le llega poco aporte sanguíneo? Primero, lo que desencadena es una reacción simpática a nivel del corazón. ¿Para qué? Para que empiece a contraerse más. Luego manda otro mediador a nivel del riñón. ¿Para qué? Para que se libere este sistema que ya lo conocen bien. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a hacer el sistema renina-angiotensina-aldosterona? El resultado es la aldosterona. ¿Para qué? Para que provoque una vasoconstricción. ¿Por qué quiere provocar una vasoconstricción? Para aumentar el flujo. O sea, la idea de cerrar es que más rápido pueda circular la sangre. Pero aquí hay un problema muy grande. La lesión que se está provocando puede darse tal vez por una obstrucción, o sea, que la sangre no estaba llegando porque está obstruido, porque su luz estaba disminuida, tal vez, y al hacer una vasoconstricción, ¿ayuda o empeora el cuadro? Empeora. Empeora el cuadro, ya que lo que había era una isquemia, que querían recibir oxígeno y ha provocado una vasoconstricción. Pero más bien, ¿qué ha pasado? Ha provocado más la lesión, por lo cual llega a una disfunción endotelial, o sea, se empieza a morir a necrosar y va a haber un descenso del filtrado promedio. ¿Por qué? Porque la lesión que se ha dado por una respuesta, sobre todo endotelial, por esa demanda de oxígeno que era baja, quería hacer con la vasoconstricción aumentar, pero en vez de mejorarlo, lo que ha hecho es provocar aumentar más la lesión y agravarlo más. Y se arruina lo que es justamente su función endotelial y como consecuencia hay una oligouria. Entonces, eso es lo que sucede en lo que es justamente la lesión. ¿Quién puede provocar este isquemia? Vamos a retornar a lo que nos menciona. Ahí nos dice, esta lesión puede deberse entonces, en primera instancia, lo que provoca la lesión cerebral aguda es la interrupción del flujo sanguíneo. ¿Cuáles son ejemplos? Esos efectos se van a dar a nivel de los vasos sanguíneos, como cuáles, la arteriosclerosis y la hipertensión maligna pueden llegar a provocar entonces una disminución del flujo a nivel de los riñones, afectando la parte del túbulo intersticial. ¿Listo? Así de fácil. Otro nos menciona de otros. También la obstrucción les había mencionado, que puede llegar a un coágulo, y aquí están los trombos. Entonces un trombo puede llegar a abrir lo que es su vasito, como consecuencia no recibe oxígeno, entra en una isquemia. Entonces ahí está otra afección. Estas son las más principales, la isquemia. ¿Cuál sería otra consecuencia? Las intoxicaciones. Pero no estamos hablando de intoxicaciones por medicamento, que sí hay, por si acaso. Para que me puedan entender, hay medicamentos que son muy tóxicos, que provocan vasoconstricción, y eso lo sabemos. Bueno, recién están llevando fármacos, pero van a ver que hay medicamentos que tienen una acción. Algo muy bonito de estudiar fármaco es que cuando ustedes van a ver una célula, sobre todo lo que es biología celular, yo creo que no lo llevan, en inmunología hay un esquema, en este libro no lo he visto, pero en sus ediciones anteriores, hay un esquema de una célula donde hay receptores por toda la membrana.
Y esos receptores de toda la membrana, lo que muestra ese ejemplo es que les doy otro ejemplo más grande. Cuando ustedes toman el ibuprofeno, por ejemplo, sabemos que es un AINE, ¿verdad? ¿Cuál es su acción en sí? A nivel, por ejemplo, de la amígdala, ¿cuál va a ser su acción? Desinflama. A nivel de lo que es el brazo, ¿qué va a provocar? Desinflama. Entonces tiene receptores que van a desinflamar. ¿Pero qué provoca a nivel intestinal? Sobre todo a nivel del estómago, ¿quién sabe? ¿Cuál es el cuidado con el ibuprofeno? Les doy un ejemplo. ¿Será bueno combinar ibuprofeno más Coca-Cola, por ejemplo? Que ustedes toman, como es normal para ustedes, pero ¿cómo es? Yo, por ejemplo, no puedo tomar. ¿Por qué? Llegan a cierta edad, entonces por el estrés, uno, el chocolate que bueno, los varones llegaron a las mujeres, las están matando lentamente. Luego está el cigarrillo, las que fuman, los que fuman. Luego está la comida chatarra y los medicamentos que provocan a nivel gástrico. Gastritis, ese es el término. ¿Y qué pasa a nivel gástrico? El AINE tiene un receptor donde llega y lo que hace es liberar ácido clorhídrico. Ahora imagínense, si yo tuviera una faringitis, está inflamado lo que es justamente a nivel de faringitis, tomo esto con la lógica de querer desinflamar. Y hagan de cuenta que ya tengo una gastritis. A nivel de lo que es la gastritis, empeora porque hay un receptor que va a hacer que se libere ácido clorhídrico. Entonces, esas acciones de los medicamentos actúan así. Pueden ayudar con eliminar ciertos microorganismos, ahí entre los antimicrobianos, pero con otro receptor provocan otra acción. Y ahí es donde provocan daño. Los más tóxicos son los digitálicos, el mismo nombre lo menciona, utilizado para las arritmias. Esos son, por ejemplo, intoxicaciones que pueden afectar a lo que es justamente el... Ya te dije cuando llegue tarde, Cuando hablamos de intoxicación, estamos hablando de una reacción que se debe justamente por una dosis elevada de una sustancia, la cual es dañina para lo que es justamente a nivel celular o a nivel del organismo. Eso es justamente una intoxicación, ¿listo? Ahora, dentro de lo que es esa intoxicación entran los medicamentos, pero en los medicamentos hay diferentes familias. Están desde lo que son los AINES, los digitálicos, y hay algunos, los narcóticos, por ejemplo, que las utilizamos cuando el paciente tiene dolor, pero opioides también podemos utilizarlo. ¿Qué va a provocar? Puede provocar una elevación en lo que es justamente su dosis, con un resultado dañino a nivel celular, cuando la dosis es muy elevada. Aquí lo vamos a explicar en este cuadro. Espérame un poquito más. Hemos mencionado que incluso en fármaco, que lo que están viendo, hay lo que son unas curvas. Hay una curva para que pueda tener un efecto, y hay un efecto tóxico. El efecto tóxico es cuando ya empieza justamente a provocar lesiones como lo que estamos viendo. La lesión que se provoca, por ejemplo, en este, es la isquemia. Y la lesión tóxica va a ser afectando directamente a los túbulos por fármacos. Este fármaco hace que se contraiga lo que es su arteria, disminuyendo su oxigenación. Mismo resultado de la cual era por justamente la disminución del flujo. ¿Bien? Es el mismo resultado, solamente que aquí la causa, en este caso, vamos a ver. Mismo resultado que se daba justamente por lo que es una disminución de su flujo sanguíneo. Aquí es isquemia. Provoca igual una isquemia, una intoxicación por fármacos. Al decir fármacos estamos hablando de todo. Ya les he dicho que depende mucho de la dosis. Hasta una aspirina puede provocar esta lesión. Y tiene que ser justamente un efecto o una concentración mayor. Eso quiero que entiendan. Hay algunos que con dosis mínima, por ejemplo de 1 gramo, puede provocar un daño muy importante a nivel de riñón. Y hay otros que necesitan más de 10 gramos, más de 10 pastillas para que puedan provocar ese daño a nivel de lo que es el riñón.
Luego, después de estos dos, que son los más conocidos de lesión, entra en la parte de la inflamación, las nefritis tubulointersticiales agudas, que eso hemos dicho que eran procesos en el cual se daba asociado como por ejemplo una infección. Las pielonefritis, por ejemplo, pueden provocar. Otro que puede provocar una inflamación. También los fármacos, si hemos dicho aquí, también entra aquí. ¿Qué puede provocar un fármaco? ¿Qué pasaría, qué pensaría si su compañera se toma un ibuprofeno y su cara se empieza a hinchar y empieza a respirar de forma más agitada? ¿Qué creen que es? Es una alergia. Y al hablar de una reacción alérgica estamos hablando de una reacción inflamatoria. Entonces por eso dice hipersensibilidad a fármacos. El fármaco puede actuar de dos formas, o le intoxica o le provoca una reacción alérgica, llegando igual a lo mismo, lesión renal. ¿Entienden? Quiero que entiendan eso. Es justamente un poco complicado, pero eso es lo que va a provocar. Luego, ¿qué más hemos mencionado? Dentro de lo que es la lesión renal aguda, es responsable del 50% de los casos de insuficiencia renal. ¿A qué llamamos insuficiencia renal? Por ejemplo, en un laboratorio, ¿cuándo entienden ustedes que hay una insuficiencia renal? En el laboratorio. ¿Qué tendrían que encontrar para saber que es una insuficiencia renal? ¿Cuál es la función principal del riñón? La formación de orina, hemos dicho, ¿verdad? Y dentro de eso había sustancias que sí o sí se tenían que eliminar. ¿Cuáles eran esas dos principales? Urea y creatinina. ¿Cómo sé que hay una insuficiencia renal, que el riñón no es lo suficientemente bueno para poder eliminar urea y creatinina? Cuando los niveles de urea y creatinina están elevados en sangre. Y cuando la misma orina disminuye, ahí sé que el riñón no es suficiente. A eso le sacan el término de insuficiencia renal. Bien, espero que entiendan esa parte. Entonces dice que todas las lesiones que se provocan, ¿dónde se va a dar más esta afectación? En el glomérulo, jóvenes. El glomérulo, la única función que tiene es filtrar. Es la primera función. Pero filtrando, ¿qué va a pasar? Nada, porque lo único que estoy queriendo es que pase agua, nada más. El encargado de que esas sustancias que se encuentran dentro de ese agua, que son justamente los iones, ya os he dicho, puede ser sodio, puede ser potasio, puede ser magnesio, puede ser calcio, vuelvan al cuerpo, esa se encarga el túbulo, sobre todo la parte tubular, hacia el intersticio. Entonces, por eso se dice que si el túbulo intersticial está afectado, va a ser el 50% de una insuficiencia renal aguda, ya que es el principal de poder justamente hacer ese tipo de función. ¿Qué más menciona? Dice, miren, es una lesión reversible, y eso ya les había mostrado. Hay dos tipos de presentaciones. Una puede ser reversible y la otra es irreversible. Y dice, hay un segundo patrón denominado nefrotóxica, y esto, miren, se puede deber a muchos fármacos, pero hay unos, como les dije, que son totalmente tóxicos para el riñón, que incluso está contraindicado utilizarse cuando el paciente tiene una tasa de filtración menor. ¿Cuál es esa? La gentamicina. La gentamicina es nefrotóxica. En sí todos los fármacos lo son, aquí lo dice, pero el que es más nefrotóxico, la gentamicina. También hay otros metales incluidos, mercurio, por ejemplo, el tetracloro de carbono, etc. También van a llegar a eso. Lo que provocan era esto. Aquí están las células epiteliales, justamente los cuales, ¿qué va a pasar? Se van a descamar y van a provocar una obstrucción como consecuencia de una lesión a nivel de los túbulos. ¿Listo? ¿Y esto qué provocaba? Se obstruye y el líquido que se encuentra a nivel del túbulo ya no se va a poder eliminar, o en otras palabras, ya no se llega a formar la orina. Volvemos acá. ¿Qué nos menciona? Lo mismo que hemos mencionado. Dice, el contenido, por ejemplo, de otros materiales, en este caso metales como el hierro, pueden justamente igual contribuir a la lesión. Lo mismo. Y además dice, su frecuencia puede ser que provoque una reversibilidad. Eso lo vamos a explicar con esto. Entonces, hay dos presentaciones, reversible y irreversible. Vamos a ver cuándo es reversible y cuándo es irreversible. Se dice que es una lesión reversible cuando, por ejemplo, se está dando una intoxicación por algún metal, pero es por una exposición. Si tú retiras esa exposición, se restaura el cuadro, entonces la lesión es reversible. Pero si es una isquemia como esta,
en el cual se deba por una obstrucción, un trombo. Si no lo sacas al trombo, va a ser una lesión irreversible, en el cual ya hay necrosis de los túbulos, ahí ya no se puede restaurar el cuadro. Cuando se está empezando a disminuir la formación de orina, se está empezando a aumentar las concentraciones de ureatina, estamos ante una lesión renal. Si sé que, por ejemplo, la consecuencia se debe a una intoxicación, es reversible porque si yo le quito el tóxico, restauro el cuadro. Si sé que está pasando que, por ejemplo, es una arteriosclerosis, es una lesión reversible o irreversible. ¿Qué dicen ustedes? Si es una arteriosclerosis. Irreversible. ¿Por qué creen que sería irreversible? Podemos operar todos los vasos sanguíneos. Irreversible. Los bypass que ahora se hacen, no lo hacen en todo lado. Entonces no tiene tanta función de reversibilidad. ¿Por qué? Porque afecta a todos los vasos. Entonces, así tratar de restaurar ese cuadro es muy difícil. Hay una situación donde van a escuchar hablar de algo que se conoce como riesgo-beneficio. No sé si ya lo han escuchado. ¿Qué tal? Es un paciente con un neumococo, el cual es resistente a todo menos a la gente. Y le vamos a dar gentamicina, porque es lo único que podemos utilizar. Pero el paciente tiene primero 55 años. Su riñón tiene una funcionalidad del 25%. ¿Qué estamos esperando? Que obviamente el riñón va a dejar de funcionar al utilizar la gentamicina. Pero voy a restaurar el cuadro. ¿Cuál va a ser el tratamiento a futuro de ese paciente? La diálisis. ¿Va todavía a sobrevivir? Sí. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos unos 5 años más. A que no lo utilice y la infección siga aumentando, llega a un foco de sepsis y el paciente fallezca desde semanas o desde días hasta semanas. A eso se llama riesgo-beneficio. ¿Qué pasa con las mamás embarazadas? Si la gentamicina no se debe utilizar y está en un periodo de gestación y no hay otra forma de salvar a la mamá, ahí está el riesgo-beneficio. Y el producto es de 20 semanas, y si le voy a dar genta, destruyo sus riñones del producto, entonces ¿qué vamos a tener que hacer? Interrumpir ese embarazo. ¿Por qué? Porque ya no va a sobrevivir. Pero la madre va a morir. A eso se llama riesgo-beneficio. No puedes pensar en el producto, ya que todavía la mamá, si no se trata de esa desinfección, va a empeorar el cuadro y pueden llegar a fallecer los dos. Así que ahí hay situaciones donde va a llegar. Pero eso es para que entiendan que puede justamente verse ese punto. Ahí está donde puede ser que la lesión sea reversible o irreversible. Será reversible cuando yo lo quite ese agente que esté provocando esa lesión. La izquierda, un trombo, será una cirugía que pueda desobstruir, sigue siendo reversible. Pero cuando ya empieza a provocar necrosis, apoptosis, por esa cantidad, ese tiempo de exposición, etc., es una lesión irreversible que luego llega a afectar toda la parte intersticial y obviamente el riñón deja de funcionar. O sea, la gentamicina puede afectar el Claro. O sea, no te olvides que atraviesa la barrera planetaria y es altamente no se utiliza. En una mujer embarazada no utilizamos nada más que amoxicilina, no hay nada más. Dentro de los AINES no le damos ni ibuprofenos para ese ¿no? Es lo único que damos. A una mujer embarazada en el seguro, hasta en la privada, en la mejor privada, lo único que te van a dar es paracetamol para el dolor, todos los dolores que tenga, y la amoxicilina para lo que es justamente las infecciones que pueda tener. Le das genta, atraviesa la barrera, si sabes que a la mamá le provoca, o sea, es nefrotóxico para la madre, imagínate para el producto que todavía no es maduro, lo va a destruir todo eso. Y obviamente va a provocar una falla ya en el feto y no va a sobrevivir. Entonces por eso se dice que hay que ver esa parte del riesgo-beneficio. Hay infecciones que son así, hay muchos cuadros que ustedes lo van a ver. Cuando van a rotar ginecología van a ahí ver de que lo máximo que utilizan es amoxicilina y eso se vuelve muy fácil para ustedes manejar. Pero cuando la infección es grande y no se puede manejar y tengan que ser otro antibiótico, hay que ver si le podemos dar o no. Si está más de 32 semanas, ¿qué puedo hacer? Sacar al producto, una cesárea, un prematuro y empezar a tratar. Pero ahí pueden ver opciones. Pero es 20 semanas, no lo vas a poder sacar. Si le vas a dar, sabes que le vas a provocar una lesión, así que tienes que hablar, tienes que decir que no hay otra alternativa en el tratamiento
la infección que tiene es tan alta que lo único que se puede tratar es con gentamicina, ya que el germen es sensible. Para eso, como se sabe, mediante cultivos. Cuando haces un cultivo se hace un antibiograma celular. En el antibiograma se sabe qué medicamento sí va a funcionar contra ese microorganismo y qué medicamento no. Y en este caso, ¿qué tiene que ver la agenda? La agenda es un antimicrobiano que se va a utilizar para cierto tipo de microorganismos que sí van a ser sensibles. Por eso tenemos diferentes medicamentos como alternativas para utilizar. Seguimos. Luego, ¿qué más menciona? Bueno, sigue repitiendo el libro y nos dice que cuando hay una isquemia, se caracteriza por una necrosis epitelial. Eso lo hemos mencionado. O sea, no recibe flujo sanguíneo, se necrosa, se descama y ocluye lo que es la parte tubular. Así que, ¿para qué vamos a seguir mencionando? Y en la microscopía, ¿qué va a pasar? Como los signos de lesión renal va a ser justamente los que se van a dar por la isquemia. Van a haber células necrosadas, descamadas a nivel del microscopio, a nivel tubular. Bien, ahí nos menciona otra vez, miren, lo mismo. Dice, la lesión renal aguda tóxica es una lesión tubular aguda en el cual los túbulos van a estar, sobre todo los contornados proximales, porque es el primer segmento, lo que van a presentar son necrosis tubulares, que puede ser totalmente inespecífica, pero también va a haber lo que es, en algunos casos, de envenenamiento por algunos fármacos. Entonces, hay que ver ese antecedente. Significa que para saber que si se está desencadenando una nefritis tubulointersticial, lo que yo tengo que preguntar de mi paciente o averiguar es diferentes tipos de situación. Ejemplo, mi paciente tiene 45 años, tiene hipertensión arterial. Les voy a dar valores para que no me digan incluso baja. Tiene 140/90 en su presión arterial, su frecuencia cardíaca es 120, tiene sobrepeso, tiene 45 años, fuma cigarrillo todos los días porque es rico, Coca-Cola igual, en sus hábitos está la comida chatarra, cada día según la comida todas son parrillas, las que consume, y gaseosas, altas gaseosas. Viene porque últimamente ha notado que se le empiezan a hinchar los pies, 1, se agita muy rápido, 2, tiene dolor de cabeza, 3, y la orina es de menor cantidad y muy concentrada. Eso es lo que viene. ¿Qué es lo que ustedes investigarían? Primero, como antecedentes ya les he dado. ¿Qué más investigarían en la parte de antecedentes? Tal vez en antecedentes familiares que quisieran averiguar. Si hay hipertensión, sí, su papá tiene hipertensión. Diabetes. Su mamá tiene diabetes. Insuficiencia renal. No hay datos de que alguien en su familia tuviera insuficiencia renal, pero sí hay datos de que tenía hipotiroidismo por la madre, diabetes por la madre, artritis por la madre, y el padre lo único que tenía era hipertensión arterial. Hay esos 3 antecedentes que pueden presentar. Ahora él es varón, está gordito, tiene hipertensión. ¿Qué podríamos solicitarle en exámenes para ver y confirmar ciertos diagnósticos? Electrocardiograma y examen de orina. El electrocardiograma, examen de orina, ¿qué más? Analítica de sangre, sí. Ahora su mamá ha dicho que tiene hipotiroidismo, porque no le pedimos tiroides. Por ahí puede presentar, no es tan frecuente, es más frecuente en la mujer, pero descartemos. Esa es la idea, jóvenes. Lo que ustedes tienen que hacer, a veces es muy difícil solicitar laboratorios. Cuando ustedes trabajen, o bueno, cuando entren a la parte estatal, le vas a poder pedir, le puedes pedir todo. Que el gobierno, el ministerio, etcétera, o que en el hospital no es ningún problema, ya que tú le pides la orden, pero si es que porque no hay laboratorista, no hay los reactivos, etcétera, eso ya obviamente muere. Eso es el problema de la parte, en otras palabras, de las instalaciones. A lo que quiero llegar es que tenemos que solicitar todo, porque si solamente me baso a sangre, orina, electro, ecografía y listo, hasta una tomografía puedes pedir. Sé que es caro. Si fuera una privada, le piden. Han debido ver ustedes que cuando van a una privada, le piden todo. Todos los exámenes para eso, para poder confirmar todos los diagnósticos. Porque si solamente nos basamos con ciertos laboratorios, vamos a poder confirmar tal vez uno o tal vez nada.
Claro, si le pedimos todos ya vamos a ver qué presenta. Les cuento que su TSH sí era baja, su T3, su T4 también es baja, entonces sí tiene hipotiroidismo. La presión arterial, por la presión arterial tiene hipertensión. Los niveles de triglicéridos y colesterol están elevados, hay hipercolesterolemia. Con eso ya tenemos 3 diagnósticos simplemente con el laboratorio. Pero a nivel de la orina estaba bien, está concentrada, sí, pero no hay nada más. No hay, lo que sí se ha confirmado es que su glicemia estaba normal, que no tiene diabetes, y luego la sangre se observa de que la urea y la creatinina están elevadas. La urea está triplicada, está 3.2, la creatinina está 56. Entonces ahí hablamos de una insuficiencia. Y ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Es lesión o es nefritis? Lesión, sí. En los antecedentes no había que tomar ningún medicamento, solamente la glucola, el cigarrillo, la comida, las famosas chivas, nada más. Ah, no, ¿qué han traído? Pollito de lo que estaban comiendo. Pollitos. Puede ser. Tiene lo que es una. Bueno, el paciente menciona que la cantidad de orina es una sola vez al día, que menor cantidad. Todavía no está cuantificada, pero por solamente una sola vez que va y que toma bastante líquido y que están hinchados los pies, entonces sí podríamos sospechar de que es una orina. Síndrome nefrítico. En relación al síndrome nefrítico todavía no tenemos las proteínas, nos falta todavía ver eso. No tenemos esos datos. Pero la clínica nos diría eso. La clínica, y la detención. pero la clínica nos el da más edema, para un nefrítico o nefrótico. ¿Cuál has dicho? para el síndrome nefrítico. Ah, sí, nefrítico, sí. La clínica les está orientando un poquito más hacia un síndrome nefrítico. Pero nunca se olviden algo. Para poder decir si es nefrítico o nefrótico, clínica y laboratorio. Nunca lo digan sin esos dos, sobre todo cuando vayan al hospital y estén tratando con los internistas. Nunca lo digan. Van a ver que les van a comer, les van a hacer experimentos. Es que cuando hablamos de síndromes son conjuntos. Está muy bien sospechar. Lo que se podría decir, o cuando ustedes vayan, sería, no podríamos sospechar de que está queriendo cursar con un síndrome nefrítico, ya que presenta en la clínica, ¿qué presenta? Hipertensión 1, una oliguria, un edema. Y ahí nos faltaría con un laboratorio las proteínas, porque la urea y creatinina han salido elevadas. Listo, ahí tienen para defenderse. Siempre los van a querer interrumpir. Cuando los van a querer interrumpir, van a querer como que ustedes fallen en algo. Pero ustedes tienen que defender, tienen que hablar, nunca tengan miedo, porque aquí están para aprender justamente, así que pueden consultar las dudas que tienen. Todavía obviamente no saben al 100%, ya lo van a saber, pero tienen que aprender. En este caso podríamos sospechar, sí, pero aún nos falta un laboratorio para decir que sí es un síndrome nefrítico. Y resulta que las proteínas están bien. Entonces ya no sería ese síndrome nefrítico. Porque ahí está la diferencia entre la parte tubular y glomerular. Si hubiera proteínas, no es lesión renal aguda, ni tampoco nefritis intersticial. ¿Qué sería? Glomérulo nefritis. ¿Por qué? Porque el glomérulo es el que deja pasar a las proteínas. Y aquí la afección, ¿dónde está? En el núcleo. ¿Entienden, verdad o no? Sí. ¿Sí o no? Por una obstrucción. No, o sea, aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Si pasa la proteína, tiene que pasar desde aquí hasta aquí. Y aquí está el glomérulo. ¿Quién evita que pase esto? El glomérulo. No permite que las proteínas entren acá. Entonces, si la proteína entra acá, no descarten. De entrada ellos sospechan, es una glomerulonefritis. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál está asociada al ibuprofeno, a los AINES, a los medicamentos? ¿Cuál es más común en el sexo, en el adulto, perdón? Membranosa, así de fácil. Entonces, miren cómo rápido puede llegar el diagnóstico. Pero no, le saco laboratorio así como su compañero ha tenido, por eso es que estudiamos. No será un síndrome nefrítico, le reviso las proteínas, no hay proteínas, están normales. Entonces, no es una glomerulonefritis, es un túbulo intersticial. Ya no sería síndrome nefrítico, porque solamente síndrome nefrítico y nefrótico se habla aquí. Aquí ya no hablamos de síndrome nefrítico. Bien, ojo con eso. Aquí hablamos de qué? Insuficiencia.
Espero que lo hayan entendido. Eso es un resumen de todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuál sería el marcador en todo caso? Por ejemplo, en el síndrome Las nefrítico, proteínas. en el síndrome nefrítico son las proteínas menor a 3.5. Para nefrítico sí, para nefrótico Nefrótico también. más de 3.5. Exacto. Son las proteínas si te das cuenta. La proteína hemoglobina, no, la hematuria. la hematuria hasta el túbulo intersticial hay. ¿Por qué? Porque esto se descama y va a haber un leve sangrado. O sea, la cantidad obviamente es mínima, pero el marcador más importante es la proteína. Porque si la proteína pasa, ya sabes que la lesión es aquí. Y luego la proteína también te dice, será nefrítico por una cierta cantidad, será nefrótico por otra cantidad. La proteína es clave para saber cuál es. O es aquí, o es aquí. Y si es aquí, ¿es nefrítico o es nefrótico? Así de sencillo. En el nefrótico, incluso aparte de la proteína, albumina, muy bien. ¿Qué más de la albumina? También está lo que es lípidos, colesterol, triglicéridos. Así de fácil. ¿Se dan cuenta? Entonces, es cuestión de sacar eso, simplemente coloquen eso. ¿Qué necesito saber? En este caso, no estamos ante una situación de lo que es justamente la. Entonces, en este caso estamos a nivel tubular. Con esto creo que se entiende todo lo que hemos ido mencionando. Sobre todo se puede comprender cuando hablamos del túbulo intersticial y de las glomerulopatías, que son totalmente diferentes, porque no podemos hablar de síndrome de túbulo intersticial. Ojo con eso. Para eso también te hemos dicho que se necesitaba clínica más laboratorio. Eso es muy importante. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos, estamos aquí. Exacto, si las proteínas están normales, hablamos del túbulo intersticial. Pero si las proteínas estuvieran alteradas, muy elevadas, arriba de 4,4 gramos, es nefrótico y eso es glomerulopatía. ¿Listo? Entonces, fácil y sencillo. Luego les he mostrado esto. Les he dicho que hay justamente la parte de dos tipos de presentaciones. ¿Qué son estos? Son los túbulos renales. Aquí está lo que es la parte del glomérulo, aquí está lo que sería el proximal, el asa de gel, etc. Para que llegue al último, y aquí está lo que es las pelvis, las cajas, etc. Miren el colector del último. Y aquí podemos ver de que hay dos diferentes presentaciones, isquémico y tóxico. Y esto es muy fácil. Si, por ejemplo, me tomo un medicamento, ¿dónde primero va a llegar? Al proximal. ¿Por qué? Porque pasa por los vasos sanguíneos, llega y así. En cambio, en un isquémico no es que se va a afectar estos vasos sanguíneos de aquí. Entiendan que cuando hablamos de irrigación, tenemos justamente algo muy importante que ver. Creo que no. Cuando hablamos de lo que es la parte de irrigación, hay diferentes componentes o segmentos que van a dar. No todos son a un solo nivel de presentación. Por ejemplo, aquí hay una arteria para esto, aquí hay otra 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 arteria para esto. Eso siempre lo vamos a ver, de que hay diferentes arterias que van a dar una irrigación. Nunca es una sola arteria, ¿bien? Hay por lo menos dos arterias que dan una irrigación a un componente, como mínimo. Entonces, en el isquémico, no es que va a afectar todo esto directamente, son lugares. Y aquí lo está mostrando. Miren en el proximal, solamente lo puede afectar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. En cambio, cuando es tóxico, todo el medicamento primero sigue su orden, va a ir por el proximal. Luego el asa de Henle cumple una función de reabsorción. El que se absorbe más, ¿quién es? El proximal. El proximal es el que más reabsorbe. Por eso es el que más se va a lesionar. Estos otros no se absorben, más bien eliminan. Sigue pasando hasta que pueda llegar justamente hasta cierto componente de la asa gruesa de Henle, en el cual justamente sí se va a dar. Y luego en el contorneado también va a dar su toxicidad. O sea, hay lugares específicos donde los medicamentos van a provocar esa lesión. En cambio, cuando hablamos de la parte de la isquemia, ¿a qué se debe? Se debe sobre todo a la irrigación que presenta con ese tipo de lesión. Es la fase clínica, ya lo menciona, dice,
existe justamente la parte, es variable en su presentación. Puede ser que algunos empiecen solamente con oliguria y con incrementos de uricatina, que era lo que hemos mencionado. Entonces, esa presentación dependerá mucho del tipo de lesión al cual va a estar sometido. Por eso, para poder rápidamente llegar al diagnóstico, los antecedentes. Y esto ya les han debido enseñar en CM. Les han debido decir que todo lo que es la parte de enfermedad actual, ahí está ya más del 80% del diagnóstico, porque hay averiguas cómo se presenta, qué cosa lo ha ocasionado, averiguas si ha sido anteriormente, si ha causado algún tipo de manifestación, etc. Entonces ya les da la probabilidad del diagnóstico. No es que así de la rápida ustedes van a llegar al diagnóstico, tienen que averiguar. ¿Bien? La recuperación va a depender mucho. Se empieza primero a vigilar la orina, a hacer un balance electrolítico, ver justamente el tipo de lesión que se está asociando, y menciona algo muy importante. Miren, vamos acá. Dice, en la fase de recuperación lo que hay que tomar en cuenta más que todo va a ser los niveles de potasio, sodio, que son justamente estos los que tenemos que ver, ya que estos deberían reabsorberse y a veces en la orina se eliminan, ¿no? Entonces eso es un dato muy importante. Dentro de lo que es la clínica que se ha podido observar que presenta, puede haber desde lo que es poliuria, oliguria o depresión salina, que esta va a ser mucho sodio oxalina, que puede cursar con acidosis metabólica, defectos en la reabsorción y defectos en la secreción tubular, ¿no? Entonces depende mucho de eso. Luego llegamos ya a lo que es la nefritis. Con eso acabamos de decir. Todo eso era lesión renal aguda. Ahora hablemos de la nefritis tubulointersticial. En la nefritis tubulointersticial ya igual afecta túbulo, afecta el intersticio. ¿Qué causan esto? Lo mismo que el otro, solamente que aquí se está dando por una inflamación. Eso sería justamente lo que estaría provocando. Y hay patologías que pueden provocar esto, fármacos y algunos tóxicos que pueden desencadenar una reacción inflamatoria. Las infecciones son las más comunes, como cuál es la pielonefritis aguda bacteriana. También hay la pielonefritis crónica. Veamos cada una de estas. Dentro de lo que son las nefritis tubulointersticiales, entonces afectan lo que es la parte de los túbulos, el intersticio, puede ser aguda crónica. Aguda, el inicio rápido, ya lo conocemos, en la histología hay edema intersticial y necrosis tubular, que puede ser focal y que también puede haber eosinofilos. En la crónica hay infiltrado leucocitario, mononuclear, fibrosis intersticial, porque es ya está más pequeño, hay atrofia tubular, diseminada. Bien, ahí están los dos. Dentro de lo que son las nefritis, entonces ya hemos hablado, puede ser aguda, puede ser crónica. En su presentación, ahí tenemos la que es la aguda, con un aumento de tamaño. Ahí están los polimorfos nucleares, las células blancas que están llegando. A esto no le pueden hablar. Todavía se puede utilizar un poco del término de lo que es justamente pluricelular, ya que hay bastantes células a ese nivel, pero eso lo utilizábamos ¿dónde? En los glomérulos, ahí lo utilizábamos. Aquí lo que estamos viendo es bastante infiltrado, leucocitario, donde lo que podemos observar son justamente la presencia de glóbulos blancos, etcétera, que células inflamatorias que van a estar presentes. Miren, el riñón está aumentado de tamaño, se puede ver justamente cómo hay predominio incluso de abscesos o pus que se estarían llegando a formar dentro de lo que es el riñón. ¿Por qué? Por una infección, ¿no? Ahí está todo lo que son justamente la parte de la inflamación que se está desencadenando, son células blancas que van a estar, y aquí lo menciona, miren, dice, es una nefritis terciaria aguda inducida por un fármaco. Hay un edema de los túbulos, mira, este es el edema de los túbulos, miren cómo están engrosados, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Ahí están los túbulos engrosados. ¿Qué más hay? Hay infiltrado leucocitario, en todo lado se puede observar. Y no sé si nos menciona, no dice qué medicamento, pero nos está mencionando que es por fármaco. Hay dos tipos de afectaciones que se van a dar: las infecciosas, las pielonefritis o infecciones urinarias, pero estos son infecciones urinarias altas. Hay ITU alta y hay ITU baja. Casi ya no se maneja mucho eso, porque se dice infección del tracto urinario bajo directamente a la cistitis, a la vejiga, y se dice a la infección alta la pielonefritis. Anatómicamente, por región y por campo, podemos saber cuáles son. Sabemos ya, y la anterior clase les había mencionado con esta imagen, lo primero que se daría sería esto, este componente anatómico. ¿Cuál sería? Con su inflamación.
¿Cuál sería? Cistitis. No, este sería cistitis. Este, uretritis, cistitis. Y esto, uretritis. ¿No? Entonces, me está lo que sería la parte, la diferencia, y la pielonefritis. Ahora, ¿cuándo me da esta parte? Cuando solamente hay escozor, hay prurito, puede haber disuria, dolor al orinar, que puede ser leve, más es el escozor, esa molestia, esas ganas constantes de ir al baño, etc. Hasta aquí estos dos presentan lo mismo. Cuando empieza a ascender por aquí, ya se asocia a fiebre y dolor lumbar, y eso ya es la pielonefritis. Entonces, ahí está la clínica diferencial entre estos dos. Nunca va a afectar a uno solo. Cuando está empezando a ver la clínica, ya es cuando hay aquí, o sea, cuando la clínica es más notoria, es cuando la infección le llegó a la vejiga. Y cuando la clínica, cuando ya hay un malestar tremendo, es cuando ya llegó al riñón. No lo vamos a poder diagnosticar. Es muy difícil que digamos que la infección está a este nivel. Es más cuando no está a este nivel la presentación. ¿Bien? Ya hemos hablado de cuál es el agente, sabemos muy bien, ahí están las dos presentaciones, aguda crónica. ¿Cómo puedo saber si es aguda crónica? Bueno, está aumentado el tamaño, hay bastante infiltrado, aquí también hay infiltrado, pero el tamaño ha disminuido. Uno. Segundo, ¿qué más va a haber? Tejido cicatrizado, tejido fibroso. Ahí está la diferencia histológica y macroscópica. Dentro de lo que es las dos formas, miren cómo puede dar esta pielonefritis crónica. Puede dar por dos formas, una la obstructiva y otra por reflujo. Venimos a esta imagen. ¿Qué creen que es este de acá? Es un cálculo, es una litiasis renal. Ahí está la obstrucción, porque esto va a obstruir justamente lo que es al ureter y obviamente no va a permitir el paso de lo que es. Ahí estaría esta causa, la pielonefritis crónica, por una obstrucción, conocida como obstructiva. La otra, ¿cuál es? Por reflujo. ¿Qué es reflujo? Que sale y vuelve. ¿Cuándo se da eso? Cuando a nivel de los esfínteres hay justamente, puede suceder que el esfínter que se debería cerrar, el que se une con la vejiga, cuando se hace una contracción para que la vejiga pueda vaciar, el esfínter es tan insuficiente que no cierra bien y se abre, y la presión hace que la orina ascienda. Y ahí se da otra infección, y esa es una crónica. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? A nivel va a haber inflamación tubulointersticial crónica con tejido cicatrizado renal, acompañada de lesiones anatomopatólicas. Vámonos a lo que sería el curso clínico. En una obstructiva, como hay una obstrucción, y esto es fácil de saber, cuando ustedes aguantan las ganas de ir al baño, les provoca hasta dolor. Cuando están viendo la mejor parte de la película, quieren ir, les provoca mucho dolor. Y ahí está el dolor asociado, en este caso, el dolor lumbar, porque la obstrucción es a nivel renal. Segundo, hay fiebre, ¿sí? Tercero, va a haber piuria y bacteriuria en la crónica. ¿Qué es la piuria y la bacteriuria? Piuria, pis, orina, pero ¿qué sería? Es presencia de microorganismos en la orina. ¿Y qué sería bacteriuria? Bacteria en lo que hace la sangre. Entonces ahí está, piuria, bacteria. Luego, ¿qué más? Fiebre, dolor. En la nefritis por reflujo, ¿qué va a haber? Bueno, hay inicio gradual de lo que es la insuficiencia renal asociada a hipertensión, pérdida de la función tubular. La tubulointersticial, entonces, por fármacos. Hasta ahí serían las infecciones. Aguda ya la hemos visto, era este de acá. Aquí está. La crónica ya sabemos, pero dos causas para la crónica. Para la aguda es una sola causa, pero por dos vías. Una sola causa, una infección. Dos vías. ¿Cuáles? La continuidad o ascendente y la hematógena. Listo, eso nunca lo van a olvidar. Para la crónica, dos causas. ¿Cuáles son? Una obstrucción y otro un reflujo. Listo. Y luego llegamos a los fármacos. En los fármacos, lo que provoca es una irritación. Entonces, estos fármacos y toxinas que van a haber provocan una reacción inmunitaria, una irritación, causando una insuficiencia renal. Desencadenan una reacción inmunitaria, puede procesarse renal, provocando lesiones tubulares idénticas a las que hemos ido mencionando. Veamos esta parte. El fármaco va a actuar como un apteno, es el término que se utilizaba en otros fármacos, se une a las células, se pega, y esto desencadena una reacción inmunitaria.
¿Qué hacía la reacción inmunitaria? Destruía lo que era extraño para él. Al pegarse el fármaco al túbulo, lo que va a hacer la parte inmunitaria es destruir tanto al fármaco como a las células tubulares, destruyendo hacia las células y provocando una insuficiencia renal. Eso es lo que hace con la patogenia de lo que es justamente una nefritis tubular por fármaco. Es fácil de entender. Ahí está un pequeño ejemplo. El paracetamol tiene un metabolito tóxico que se une a la célula, provocando un daño por la oxidación, llegando a una isquemia, provocando una inhibición de los efectos vasodilatadores, y también hay fármacos que pueden potenciar eso. ¿Qué tal? A veces han de ver que hay combinaciones. Ahora hay una combinación de ibuprofeno más paracetamol. Han de ver. ¿Cuál? No sé si es. Pero dentro de lo que es la combinación que hay del paracetamol con lo que es el ibuprofeno, si el ibuprofeno, ya hemos dicho que dentro de lo que es uno de los que más causan la nefritis tubular, sobre todo por este tipo de reacción inmunitaria, el paracetamol causa más un efecto oxidante, el cual provoca un efecto vasoconstrictor por un efecto inhibidor de la vasodilatación. En otras palabras, el paracetamol provoca una inhibición de la vasodilatación como consecuencia de vasoconstricción. La vasoconstricción que hacía disminuía el flujo. Entonces, el fármaco provoca una irritación y la está asociando esto más, está provocando una isquemia. La lesión es mayor, o sea, se potencia más. Y hay fármacos en los cuales hay que tener mucho cuidado al combinar. Por eso dice, si utilizamos paracetamol, le das aspirina, potencias más el daño, porque la aspirina, ¿qué provoca? ¿Constricción o dilatación? Dilatación. Al provocar esto, lo que va a provocar es que justamente se aumente más el daño. Entonces, a eso es cuando se puede potenciar, ¿no? Hay que averiguar qué fármacos son, saber justamente si son neurotóxicos, si son vasoconstrictores que pueden justamente disminuir la oxigenación del riñón. Ahora, tenemos dice lesiones renales asociadas a los AINES, que provocan insuficiencia renal por inhibición de la síntesis de prostaglandinas, por reacción de hipersensibilidad, sobre todo que pueden afectar el intersticio y el glomérulo. Eso es todo de lo que eran las enfermedades tubulointersticiales. Es más, era más cortito, pero necesitábamos explicar bien para que se pueda entender. Esta tercera parte se pasa rápido porque son vasculopatías. Estamos hablando de las lesiones o las enfermedades a nivel de los vasos sanguíneos. Van a afectar ¿qué? Las arterias, sobre todo. A nivel sistémico se conoce como vasculitis, a la inflamación justamente de los vasos renales o de los vasos sanguíneos, en este caso a los más importantes, ya que van a provocar la isquemia que lo hemos mencionado. Dentro de esas vasculopatías, ¿cómo van a estar estos riñones? En primer lugar, estamos hablando de riñones que van a tener un bajo flujo sanguíneo. En la enfermedad renal crónica, por una arteriosclerosis, ¿cómo estaba el riñón? ¿Grande o más pequeño? Más pequeño. Entonces los riñones con vasculopatías van a ser más pequeños, van a ser más atróficos. Eso es importante entender. ¿Cuáles son estas vasculopatías a nivel renal? La nefroesclerosis benigna, que es la misma que la arteriosclerosis. ¿De dónde saca la nefroesclerosis? De la arteria renal. La hipertensión maligna, que ya lo han visto, igual puede provocar esa vasculopatía o nefroesclerosis acelerada. Y la estenosis de la arteria renal, una oclusión, lo cual no va a permitir lo que es la irrigación. De todas formas, vamos a ir bien. La nefroesclerosis benigna se va a asociar a qué? Lo mismo, miren, patología renal, esclerosis, que se asocia a la esclerosis de las arterias renales. Lo mismo, pequeñas arterias. Los vasos, ¿cómo van a estar? Engrosados. Va a ver qué va a provocar esto. Como se engrosa, disminuye el flujo sanguíneo y los vasos más pequeñitos son los que van a tener zonas de isquemia. Por eso dice zonas de isquemia focales del parénquima. ¿Y qué provocaría esto? Si hay, por ejemplo, un paciente con arteriosclerosis, su urea y creatinina están aumentadas, ¿qué creen que es? Paciente que tiene antecedentes de arteriosclerosis por familiares, tiene hipertensión arterial, su colesterol está elevado, su triglicéridos está elevado, tiene una obesidad grado 1, pero su urea y creatinina están por las nubes. ¿Cuál sería su primer diagnóstico? Insuficiencia renal, excelente. Luego,
¿Cuál creen que es la patogenia que está pasando? Si ya les estoy confirmando que tiene las arterias engrosadas. Esa es la causa, o sea, ese es el diagnóstico. Pero, ¿qué sería la patogenia? La obstructiva, No tanto la obstructiva. ¿Cuál le sigue antes de la obstructiva? ¿Ah? No, eso es una infecciosa. ¿Cuál era la otra lesión? ¿Dónde creen que está afectando para que la urea y la creatinina está aumentando? ¿Dónde repercute esto? No. Queremos avanzar al rato. A nivel túbulo intersticial, les he dicho que a nivel túbulo intersticial les llega la irrigación, se los he dibujado incluso, pero es la causa, es la vasculopatía. Esto lo que provoca es esa lesión de isquemia, la lesión renal. Si hemos dicho que una lesión renal era por un bajo flujo sanguíneo, por consecuencia de una disminución, por alguna afectación vascular. ¿Dónde está la afectación vascular? Aquí está. Esta es la afectación vascular. Estamos repitiendo casi lo mismo. Y solamente les estoy mostrando de que ahora, cómo los vasos se están presentando a nivel histológico, pero eso es la misma causa. Entonces no se olviden. Vámonos. La hipertensión maligna. Bueno, la hipertensión maligna ya lo han visto. Igual va a ser una forma de nefropatía que se va a asociar a la hipertensión del paciente, a problemas cardíacos, pero que con esa fase de maligna va a tener una fase de aceleración que va a repercutir a sus riñones. ¿Bien? Características van a ser va a haber necrosis fibrinoide de las arterias, ¿no? Entonces, ahí está lo que es, miren acá, de acá se observa, ahí está la lesión, a nivel macro se puede observar, y miren a nivel histológico, cómo está engrosada lo que es justamente la arteria, y no hay la luz, está totalmente incluida la parte de su luz. Y aquí se observa como si fuera un infartito, como un trombo, justamente lo que se puede ver en la hipertensión maligna. La estenosis, bueno, la estenosis es estrechamiento, la conocemos, causa infrecuente, esta es la que sucede en menor proporción, hasta un 2 o 5%. La que es la principal es la benigna, la nefroesclerosis benigna es la primera. La segunda es la maligna, y esta es la que es en menos proporción, la estenosis de la arteria renal. Pero es importante saber de que se va a dar un estrechamiento, el cual va a formar una forma de hipertensión que va a ser, sobre todo el tratamiento, es quirúrgico, por ese estrechamiento que hay. ¿Qué va a causar? Una oclusión por una placa de ateroma, por un trombo, lo que va a provocar es una oclusión de la arteria renal, y obviamente esto, si no se hace un manejo inmediato, puede llegar a afectar a todos. Entonces es muy importante. Miren ahí cómo se ha estenosado, y miren esos riñones. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no se maneja esto de forma inmediata, eso es lo que puede pasar. Este riñón está bien, está muy bien conservado, y miren esto. Sus arterias son más pequeñas, y el riñón, ¿qué ha pasado con el riñón? Se ha atrofiado. Entonces se ha empezado a cambiar a por tejido fibroso. Muy bien, con eso terminamos las vasculopatías. Les dije era rápido. Ahora, malformaciones congénitas. En este caso de la hipertensión, usted no cree que los riñones es un sistema de retroalimentación el cual es como una espada de doble filo. Tiene un objetivo, el cuerpo en sí estaba programado para defendernos. Hay otros factores que asocian a que pueda justamente provocar daño al organismo. Es un sistema de retroalimentación. Pregunta, ¿es retroalimentación positiva o negativa? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Negativa. Negativa es que el resultado sea lo contrario. Es positiva, porque sucede para aumentar la presión arterial. ¿Y qué está provocando? Está aumentando la presión arterial. Es lo que provoca el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Normalmente, ¿para qué se ha creado esto? Para cuando el flujo sanguíneo, el aporte del flujo sanguíneo es poco, pueda aumentar. Es para eso, es un mecanismo de defensa. ¿Cuándo se puede observar esto de forma beneficiosa? Cuando tú te cortas una arteria y empiezas a sangrar, entonces si lo ocluyes va a aumentar la circulación para que pueda oxigenar. Si no lo ocluyes, se vuelve dañino, ya que lo que provoca la circulación con este sistema de retroalimentación es de que se pierda más sangre. Por eso es positivo.
y es ahí donde pertenece la presión arterial. No baja la presión, más bien aumenta la presión del sistema renal hipertensivo. Normalmente se ve, nunca se ha visto un cuadro de hipotensión, ¿no? Por el sistema renal hipertensivo, cuando tratamos incluso de tratamientos que han debido hablar de medicamentos, los antihipertensivos están justamente para poder bloquear al sistema renal hipertensivo. Los antagonistas, ¿para qué? Para que bloqueen y así pueda disminuir la presión arterial. Esa era la idea. Pero aquí lo que está pasando en la hipertensión, por eso buscamos otra medida para poder justamente disminuir. En este caso, en lo que va a ser la parte de la hipertensión, puedes manejarlo. Pero lo que se ha podido demostrar es que si ustedes trabajan más en los factores que desencadenan esto, pueden restaurar más del factor. Eso se ha podido comprobar. Actualmente, el último consenso que hubo ha mencionado de que ya no deberíamos enfocarnos a dar antihipertensivos de entrada, lo que antes se daba. Incluso el tratamiento inicial se ha vuelto el diurético. Antes que el antihipertensivo se está dando la glucosamina. Vamos a ver, obviamente estoy hablando de ver, pero se está dando más esto. ¿Para qué? ¿Cuál es justamente su justificación antes de llegar a esto? Si el paciente, por ejemplo, es obeso, si hemos dicho que fuma, come comida chatarra, todo esto es un factor de riesgo para su arteriosclerosis. En vez de que le des el medicamento que no va a funcionar, ¿qué es lo primero que deberías hacer? Que deje de fumar, que deje de comer comida chatarra y que baje de peso. Esto te disminuye un 50% y el medicamento solamente actúa en 15% para poder restaurar. No va a desaparecer, pero vas a poder disminuir el factor asociado. Entonces, eso es lo que justamente se ve. En el sistema renal, sobre todo, eso. Y no se puede parar. No es una enfermedad crónica, no te olvides la hipertensión. No elimina ninguna toxina. El reflejo del diurético es que la parte de la presión arterial si se hace que aumente lo que es la parte del volumen. Al disminuir el volumen, disminuye la resistencia, y si disminuye la resistencia, entonces puede disminuir la presión arterial. Pero no sirve de nada si tu paciente sigue fumando, si el fumado de no va a servir, no va a tener ningún efecto. Lo primero es actuar a ese nivel y luego recién utilizar, empezar con un esquema. Puedes utilizar los angiotensinas, puedes utilizar eso, los ARA puedes utilizar, pero combinado. Primero diurético, luego angiotensina o ARA. Los beta bloqueadores hay que saber cuándo utilizarlo. Si tu paciente tiene enfermedad pulmonar, no puedes utilizarlo ya que es lo contrario con el corazón. Eso tienen que recordar el físico. Y el fármaco ya van a llegar. Cuando utilizas beta bloqueadores, los beta bloqueadores que bloquean al corazón estimulan al pulmón. Si lo que quiero es que el corazón, por ejemplo, se pueda contraer su arteria a nivel del pulmón, que va a provocar que se abran los bronquios. Si yo quiero que los vasos sanguíneos se dilaten a nivel del corazón, a nivel de los bronquios que van a pasar, los bronquios se cierran. Por eso, cuando se utiliza beta bloqueador, el atenolol, por ejemplo, y tu paciente tiene asma o tiene alguna enfermedad pulmonar obstructiva, le complicas más, no puedes respirar. Ahí hay que saber cómo manejar esa parte de los medicamentos. Bien, Doctor, dime. La hipertensión arterial o el sistema renina, angiotensina, aldosteronas es suficiente para elevar lo que es va a causar una hipertensión arterial. Pero cuando hace un momento estuvimos hablando de un problema renal y en los túbulos y no existen proteínas y la insulina va a ser se va a generar todavía esto del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Primero, la presión es diferente. En la parte del manejo que se da, para que haya la hipertensión arterial, lo primero que tiene que haber es arteriosclerosis. La hipertensión es después de una arteriosclerosis, es como consecuencia. Ahora hay una idiopática donde se ha visto, por eso se dice cuando es de causa idiopática, es que el paciente no tiene arteriosclerosis y es raro que tenga un aumento de su presión arterial, pero se justifica. Si por ejemplo tu paciente tiene hipertensión y sus vasos sanguíneos están bien, creo que ahí vamos a quedar. Sí. Hay una glándula que secreta una hormona que actúa a nivel de los vasos sanguíneos y sobre todo a nivel del corazón, así que funciona más rápido. ¿Cuál es? La glándula suprarrenal. ¿Cuál sería la hormona? La adrenalina. Hay una enfermedad
que es justamente la cual el feocromocitoma es un tumor, el cual provoca eso que se libere para que pueda desencadenar. Cuando hay una hipertensión arterial, se debe o al engrosamiento de las arterias o a esta glándula que están provocando que se liberen estos neurotransmisores, desencadenando esto para que siga aumentando. Es una retroalimentación constante y esto no es agudo, es crónico. O sea, el cuerpo a un inicio regula. Ustedes puede ser que se midan y tengan una presión entre los valores normales. Luego puede ser que aumente, pero no que repercute en ninguna clínica. ¿Cuál es la manifestación clínica de la hipertensión? ¿Qué les da primero? Antes de la palpitación es lo último. Visión borrosa. ¿Cuál? Visión borrosa. ¿Cuál fue? Visión borrosa. ¿Ya? ¿Otro? Primero es el dolor de cabeza. Luego la cefalea. Luego recién está la visión borrosa, eso ya es incluso más, cuando ya está más dañado. Los mareos también es ya más. El primero va a ser solamente lo que es el dolor de cabeza. Y el último es que el paciente siente que su corazón se quiere salir la palpitación. Entonces, ahí, por ejemplo, para que llegue ahí, cuando tú le pides una placa de tórax, hasta se encuentra una cardiomegalia en la radiografía, no lo encuentras de entrada, no lo puedes encontrar a alguien en forma aguda. Por eso lo que se dice es que aquí no hay, en otros países, anualmente hay un examen que toda persona se debe realizar, donde se mide sus niveles de colesterol, la parte laboral, para que entren a trabajar cada año se tiene que presentar un certificado médico, donde ahí se pueden revisar esos niveles. En Bolivia, sí, yo me quedo sorprendido cuando pude viajar a España, donde una empresa que hemos entrado, teníamos horarios para comer y tenías horario para hacer actividad física. Y era bien chistoso porque te controlaban. Si tú no cumplías con tu horario de comida, si no cumplías con tu horario de actividad física, entonces se reportaba y te hacían un descuento o tenías hasta tres minutos que te daban y la siguiente te sacaban del trabajo. ¿Y esto para qué? Con fin de evitar este tipo de patologías que no te olvides que en otras empresas los aseguran. O sea, se preocupan por esto. Aquí no van a haber